anfotérica de las proteínas, ¿sí? Es decir, que van a ser propiedades que le permiten cambiar la carga neta de la molécula proteica de acuerdo al pH, tal cual lo habíamos visto ya para aminoácidos. Entonces la electroforesis en sí es una migración iónica. ¿Qué vamos a hacer? Es que las proteínas o las micelas migren en un campo eléctrico. Tenemos que formar ese campo eléctrico, entonces tenemos una fuente de tensión, dos electrodos, un electrodo quedará cargado positivamente y el otro negativamente. El electrodo positivo atraerá a los aniones, por eso se llama ánodo, y el electrodo negativo atraerá a los cationes, por eso se llama cátodo. ¿Comprendido? ¿Recuerdan? ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar, ¿qué solución de proteína? Una solución biológica. El plasma, ¿sí? Que viene del suero sanguíneo. ¿Está bien? Y para que corran esas proteínas, para que migren esas proteínas, se le aporta un medio soporte para que corran por donde nosotros queramos. Vamos a ver un ejemplo rápidamente, pero antes hablemos de las soluciones proteicas. Nosotros vamos a correr en electroforesis el plasma, el suero sanguíneo, ya sea de algún animal vacuno, ¿sí? O de llamas. Y ese suero sanguíneo tiene una mezcla de proteínas, ¿sí? Las más importantes son la albúmina y las globulinas alfa, beta y gamma. O sea que vamos a separar 4 fracciones proteicas. Las albúminas no son una sola proteína, sino que es una mezcla de muchísimas proteínas con peso molecular muy similar y que cumplen diferentes funciones. Lo mismo las globulinas. Las globulinas alfa son un grupo de proteínas, muchas proteínas, todas juntas, las vamos a separar porque tienen peso molecular muy similar. Lo mismo las globulinas beta y las globulinas gamma. ¿Estamos? Entonces, como vamos a aprovechar las propiedades anfotéricas de las proteínas, es decir, le vamos a conferir una carga positiva o negativa o neutra, según como decidamos nosotros, vamos a utilizar, por lo tanto, un sistema buffer, ¿sí? Ese sistema buffer le va a conferir una carga determinada, una carga eléctrica determinada a esa micela, a esa proteína. ¿Estamos? Entonces, fíjense, acá está la proteína. Nosotros vamos a utilizar un sistema buffer muy conocido. Acá en la guía no está completo. El sistema buffer es veronal-veronal sódico. Recuerden que el sistema buffer es un ácido débil y su base conjugada. La base conjugada es el veronal sódico y el ácido es el veronal. Entonces recuerden, el sistema buffer es veronal sódico y que posee un pH de máxima capacidad buffer en 8,6, que es igual al pK, tal cual vimos las clases pasadas. ¿Sí? Entonces, si ponemos a las proteínas, las sumergimos en un buffer de pH 8,6, recuerden, es un buffer básico, el pH es básico, por lo tanto la proteína va a quedar cargada negativamente. Como es un anión, va a migrar hacia el ánodo. Supóngase que acá está un electrodo del ánodo y acá a la izquierda el cátodo. Esta micela va a migrar hacia el ánodo. Como está puesta acá, fíjense que la micela tiene cierto peso. Si nosotros ponemos los electrodos, la micela va a empezar a correr hacia la derecha, hacia el ánodo,
¿sí? Pero caerá por su propio peso. Es por eso que tenemos que ponerlo en medio soporte para evitar esa convección, para evitar que caiga por su propio peso. Y corre sobre ese medio soporte. Entonces recuerden, la proteína va a estar cargada negativamente y va a correr hacia el ánodo. Por eso se llama una anaforesis. ¿Estamos? A pH básico, las proteínas se cargan negativamente y corren hacia el ánodo. En el suero vamos a cargar negativamente a todas las fracciones proteicas y todas van a correr hacia el ánodo. Van a correr con distinta velocidad debido solamente por su peso molecular. Entonces, todas van a estar cargadas negativamente y se van a separar por su tamaño. La más rápida será la de menor tamaño, la albumina, y después le seguirán las globulinas. ¿Está bien? Los medios soporte que se utilizan generalmente para la corrida de suero, ¿sí?, son el papel común, que se corría desde hace muchísimos años, o si no, un papel especial. En realidad es una fibra especial llamada celogel. Es una banda muy parecida al plástico que se comercializa y que todos los bioquímicos la compran directamente. En investigación se utilizan otros medios, como por ejemplo los polímeros de acrilamida. ¿Por qué se utilizan los polímeros de acrilamida? Porque uno arma ese medio soporte. Entonces le otorga diferente porosidad de acuerdo a las proteínas que está estudiando. Se estudia proteínas vegetales, le da cierta porosidad, proteínas del músculo, de los músculos de otra porosidad, y la proteína del suero serán otra porosidad. En el caso de las personas que estudian el plasma sanguíneo, ya directamente está estudiado todo el sistema y puede comprar directamente el celogel, que viene con una porosidad estándar, o utilizar papel para las corridas electroforéticas. Una vez que separamos las fracciones proteicas, debemos colorearlas, ya que en el papel o en el celogel o en ese gel de acrilamida no se observan colores, ¿sí? Las proteínas no tienen color. Entonces, lo que se utiliza para papel es el azul de bromofenol, ¿sí?, que va a colorear esas proteínas, pero como las proteínas están sueltas, pueden moverse, corremos el riesgo de que sigan moviéndose a pesar de que ya no le apliquemos un campo eléctrico. Entonces utilizamos un desnaturalizante. Al desnaturalizar las proteínas ya no pueden correr, no pueden migrar y se pegan al medio soporte. El desnaturalizante es cloruro mercúrico, si utilizamos papel, y azul de bromofenol como colorante para saber a dónde están las proteínas, ¿sí? El cloruro mercúrico se tiene que dejar de usar, ya es imposible usar reactivos con metales pesados en el laboratorio, ¿sí? Para el celogel, que es lo que se utiliza actualmente, en el 99,99% de los laboratorios donde se corren sueros, se utiliza como colorante el rojo bronceado. ¿Estamos? Y como desnaturalizante el ácido tricloroacético. Entonces recuerden, la proteína se corre en un campo eléctrico y una vez que terminó la corrida, es decir, que se separaron, se utiliza un desnaturalizante para pegar la proteína al medio soporte y un colorante para que la podamos ver, ¿sí? ¿Estamos? Ese proceso se realiza en una cuba electroforética, como pueden ver acá. Entonces, fíjense, esta cuba electroforética tiene un corte vertical, perdón. Es decir, que la cuba entra hacia la pantalla
es larga, más o menos de 20 centímetros, y tiene el ancho acá, ¿sí?, aproximadamente de 15 centímetros. El buffer está ubicado a los costados, ¿sí?, separados. Fíjense que una parte del buffer es el cátodo, la otra parte es el ánodo, y cerramos el circuito. En realidad es un circuito abierto porque no hay unión entre el cátodo y el ánodo. Si no colocamos la tira, fíjense que la tira de celogel es esto celeste que tenemos acá. ¿Sí? Estas líneas celestes son la tira de celogel que cierran el circuito. ¿Estamos? Tenemos el cable, el electrodo del cátodo, luego el buffer va a correr acá por esta tira y llegamos al ánodo. Entonces, esa tira de medio soporte embebida en el buffer es la que va a cerrar el circuito. En esta tira vamos a sembrar las proteínas. ¿Dónde la vamos a sembrar? Bueno, si las proteínas van a correr hacia el ánodo, las sembramos cerca del cátodo. Acá realizamos la siembra, ponemos una gota de proteína o, si no, utilizamos un sembrador. El sembrador es un alambre, ustedes lo van a utilizar en el laboratorio, un alambre pequeñito de 2 o 3 centímetros con un pulsador. Entonces se sumerge el alambre en el sistema, en el suelo, y luego se coloca, se toca con el alambre la tira acá y ya está sembrada, ¿sí? Ese suelo va a correr hacia el ánodo cuando conectemos la fuente de poder, ¿sí? Esta cuba electroforética, la que tiene el laboratorio, tiene dos. Una, pueden colocar 10 tiras de celogel, o sea que se pueden correr 10 suelos a la vez, ¿sí? Recuerden que es bien larga y el largo estaría hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Y una vez que se conecta a la fuente de poder, la proteína empieza a migrar. Va a migrar más rápido si es mayor el potencial que se aplica. Sin embargo, ese potencial que se aplica no puede ser muy alto, ya que si es muy alto va a generar calor, de acuerdo al efecto Joule. El calor que se genera es proporcional, es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado y por el tiempo en el cual se aplique esa diferencia de potencial. Entonces tenemos que evitar este efecto Joule, ya que si el calor transmitido es muy alto, la proteína se va a desnaturalizar y no va a migrar. Generalmente se utiliza menos de 1 miliampere por tira, ¿sí?, ya que esa corriente de electrones, esa intensidad, es la que va a generar el calor. ¿Comprendido? Entonces, recuerden, deben aplicar menos de 1 miliampere por tira para evitar que se desnaturalice la proteína. Si se desnaturaliza, no corre. ¿Comprendido? Una vez que ha corrido, se desconecta la fuente de poder y recuerden que acá en la tira no se ven las proteínas. Algunas veces se coloca un colorante, una pequeña cantidad, no para teñir las proteínas, sino para ver cuál es el frente de corrida, es decir, las proteínas más pequeñas, ¿a dónde van? Cuando están llegando ya hacia el extremo, para evitar que caigan en el buffer, se corta la corrida y se saca la tira y se produce el revelado y la decoloración. Es decir, que lo que hacemos con la tira la sumergimos en un colorante. Recuerde cuál era el colorante con celogel, el rojo bronceado. Durante 5 minutos se produce la tinción de esa tira.
En realidad lo que estamos haciendo es tener las proteínas que a la vez se van a desnaturalizar. Entonces las proteínas van a quedar de color rojo y pegadas al celogel. ¿Estamos? Luego de que pasan esos 5 minutos, se colocan las tiras en ácido acético al 5%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decolorar ese medio soporte. ¿Se va a decolorar completamente? Sí, tiene que salir todo el color rojo, pero las proteínas no se van a poder decolorar porque ya están desnaturalizadas. Entonces quedará todo el medio soporte blanco con los colores pertenecientes a las proteínas. Acá tienen la tira. Entonces esto que era rojo cuando se produjo la tinción, al producirse la decoloración va a quedar el medio soporte totalmente blanco y las proteínas coloreadas. A mayor cantidad de proteína, mayor va a ser la intensidad del color. ¿Comprenden? ¿Sí? De acuerdo a la ley de Lambert-Eibel, mayor cantidad de color, mayor intensidad de color, mayor concentración proteica. Bueno, ahí están separadas, ya cumpliríamos con el objetivo del práctico, pero además lo que vamos a hacer es valorar, ¿sí? Vamos a valorar cada una de estas fracciones proteicas. La valoración es muy sencilla. Lo único que se hace es medir la intensidad del color de cada una de estas fracciones. Supónganse acá tienen, veamos los dos casos, ¿sí? La fracción albúmina, la fracción globulina alfa, globulina beta y globulina gamma. Como todas están cargadas negativamente, se han separado principalmente por su tamaño molecular. Recuerden que son un conjunto de moléculas, por eso no hay un solo peso molecular, sino que hay un rango de pesos moleculares, pero están bien separadas. Para evaluar la cantidad, lo que vamos a hacer es eluir, es decir, cortamos este pedazo de celogel y eluimos, solubilizamos el celogel y de esa manera el colorante pasa a solución. Lo mismo para la fracción alfa, beta y gamma de las globulinas, y entonces en cada tubo de ensayo vamos a tener el color retenido por cada una de esas fracciones. Como sabemos medir la intensidad del color, lo hacemos en un espectrofotómetro, ya podemos medir la concentración relativa de cada una de esas fracciones, que va a ser proporcional a la intensidad, como ustedes vieron en Lambert-Eibel. Fíjense, en este caso, para suero humano, generalmente las globulinas alfa y las betas se separan. Se separan si las corridas están hechas a baja intensidad, si duran 3 o 4 horas, como son las corridas que se hacen en el laboratorio. ¿Sí? Si las corridas se hacen a muy alta intensidad, mayor a 1 miliamper por tira, es muy difícil que se puedan separar estas fracciones alfa 1 y alfa 2 y beta 1 y beta 2 en las globulinas. ¿Comprendido? Entonces recuerden, ¿qué es lo que vamos a hacer? La corrida electroforética de un suero, generalmente bovino o caprino. ¿Sí? Luego de que estén separadas las fracciones proteicas, lo que vamos a hacer es eluirlas, es decir, vamos a cortar cada una de las tiras en sus fracciones proteicas y las vamos a colocar en tubos de ensayo y eluirlas con ácido acético al 80%. Una vez que estén completamente solubilizados, vamos a medir el color. Recuerden que es espectrofotometría, necesitamos un blanco, así que vamos a cortar una parte del celogel que no tenga proteínas para utilizarlo con el blanco.
Y recuerden que la elución se hace con ácido acético al 80%. ¿Está bien? Entonces recordemos que tenemos que saber dónde están el ánodo y el cátodo para realizar la siembra. El punto de siembra, que se puede hacer con un colorante, para saber, ¿sí?, a dónde va corriendo, ¿sí?, se realiza siempre al lado del cátodo. Cuando se utiliza el buffer veronal sólico, que es lo que ustedes van a hacer en la cata. Este conjunto de proteína va a correr hacia la derecha, hacia el ánodo, separándose, ¿sí?, separándose especialmente por su peso molecular. ¿Estamos? Entonces recuerden que la técnica de dilución será que en cada tubo de ensayo vamos a colocar las fracciones que cortamos del celogel, ¿sí?, y le vamos a agregar 4 mililitros de ácido acético al 80%. De esa manera vamos a solubilizar el celogel, las proteínas y el colorante de cada una de esas fracciones. ¿Comprendido? Como se va a medir por espectrofotometría, vamos a tomar una de las fracciones, la que tenga mayor cantidad de color, mayor intensidad de color, generalmente la albúmina, junto con el blanco, y vamos a realizar un espectro de absorción, en este caso para el componente de la albúmina. Fíjense que acá tienen los valores, están graficados y tienen el máximo de absorbancia a 520 nanómetros. No vamos a utilizar 3 longitudes de onda, sino simplemente una, la de máxima absorbancia. Entonces, a 520 nanómetros vamos a medir la absorbancia de todas las fracciones. Entonces, medimos la absorbancia de la fracción albúmina, la absorbancia de la fracción globulina alfa, la absorbancia de la fracción globulina beta y la absorbancia de la fracción globulina gamma. Las podemos sumar, ya que al sumarlas estaríamos sumando también las concentraciones y obtenemos la absorbancia total. La absorbancia total será el 100% de las proteínas y la absorbancia de la albúmina será proporcional a X, que es el porcentaje relativo de albúmina. De esa manera van a sacar los porcentajes relativos de cada una de las fracciones separadas. ¿Está bien? Para calcular los porcentajes absolutos necesitamos conocer la concentración de proteínas del suero. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una reacción del Biuret, por ejemplo, para encontrar la concentración proteica. ¿Sí? No lo van a hacer ustedes en el laboratorio porque van a tener que emplear muchísimo tiempo. Entonces se le va a dar la concentración de ese suero determinado previamente por Biuret. Supónganse que tiene una concentración de 6,16 gramos por decilitro. Entonces, como ustedes tienen los porcentajes relativos de todas las fracciones, podrán calcular la de cada una de ellas como porcentaje absoluto. El 100% de las proteínas serán 6,16 gramos por decilitro. El porcentaje relativo de la albúmina será X. Y de esa manera podemos encontrar ya no en porcentaje, sino en gramos por decilitro de albúmina. Acá tienen algunos valores, ¿sí?, para suero bovinos criollos, ¿sí?, que es una raza especial que se produce acá en la provincia. Fíjense que la albúmina representa un 40%, es la fracción más grande entre las que separamos en los sueros bovinos. La globulina gamma está en un 35%.
Fíjense que esos porcentajes varían si utilizamos papel o celogel. Por eso hay que informar cuando uno realiza el ensayo qué medio soporte se utilizó. También se informa el colorante utilizado y el voltaje utilizado por tira para saber que esa separación se realizó en las condiciones que utilizaron. ¿Sí? Bueno, en vez de cortar las 4 fracciones, lo que podemos hacer es el celogel cortarlo en 8, o en 10, o en 12, o en 16 partes, ¿sí? Y a cada una de esas partes a las que cortamos, medirle la absorbancia. Entonces, de esa manera podemos encontrar no 4 valores, sino 16, 20, 22, 21, 22 valores. Y medirle la absorbancia a cada uno de esas fracciones diluidas en tubos de ensayo. Entonces, de esa manera, en vez de encontrar 4 valores, vamos a encontrar 21, 22 valores de absorbancia y podemos construir un electroferograma. ¿Comprenden? Entonces, no solamente encontrar la absorbancia de todo este pico, sino de cada una de las distancias de corrida de ese celogel o papel o cualquiera del medio soporte que estén utilizando. Fíjense que acá tenemos la albúmina, la fracción alfa 1, la fracción alfa 2, la fracción de globulina beta y la fracción de globulina K. Entonces están representadas en función de la absorbancia cada una de esas fracciones. A esto llamamos electroferograma. De la misma manera, se puede hacer esta integración de valores de absorbancia, supónganse, para esta tira, obtener este gráfico, siempre es absorbancia o densidad óptica, en función de las distancias de corrida de la tira. Eso se puede realizar, como ya vimos, cortando la tira y diluyendo cada uno de los pedacitos en tubos de ensayo con ácido acético al 80% y luego le medimos la absorbancia o la densidad óptica. También hay equipos que realizan, ¿sí? Los densitómetros realizan automáticamente este electroferograma o perfil electroforético. Antiguamente los densitómetros trabajaban sobre esta tira, había que decolorar este color blanco del celogel para que puedan realizar. Actualmente hay programas en computadora que realizan, así que directamente se escanea en un escáner común y se lo sube a un software y en el software le da directamente este perfil electroforético con los valores de absorbancia para cada una de las distancias recorridas por la proteína. Recuerden siempre, a mayor movilidad, ¿sí?, es mayor la carga negativa y es menor el peso de la molécula proteica, ¿sí? Mientras más chiquitas sean, más rápido van a correr. Mientras mayor carga tenga, más rápido. Recuerden que las cargas son negativas, ¿no? Mayor distancia van a recorrer. ¿Comprendido? Bueno, acá tienen la información para el electroferograma de un suero equino, ¿sí?, de caballos, y los valores del espectro de absorción para el colorante rojo ponceado. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el cuestionario, si no tienen ninguna pregunta.